referir un poco a la atrofia geográfica y, por supuesto, al daño oxidativo, que es la relación directa que hay como la injuria. Se han descrito más de 100 tipos de daño oxidativo en el ADN por rotura de las hebras simples y las dobles, por lo cual el interés del organismo es mantener el genoma lo más intacto posible. Hay muchas proteínas que pueden mejorar y prevenir el daño en los procesos de reparación del daño genómico. Esto va a depender si lo detienen en su crecimiento y replicación hasta su mejoría, o bien el organismo sabiamente induce su envejecimiento y muerte celular por la apoptosis. Hay un centro de lectura en Wisconsin en que, para determinar la atrofia geográfica, lo primero que describe es aceptar su presencia y la configuración mediante estudios planimétricos. Y, naturalmente, la distancia que existen estas lesiones y su distancia con respecto a la fobia. Por lo tanto, ellos definen la atrofia geográfica como una demarcación precisa y de carácter de patrón circular entre el epitelio pigmentado y el depigmentado. ¿Cuáles son los factores que ellos describen? Son la senescencia, que determina una línea de células que sufren menor desarrollo, ya vienen dañadas, por así decirlo, y esto sucede porque se produce un acortamiento de los telómeros, que son proteínas que tienen por finalidad proteger los cromosomas. Entonces, este envejecimiento es inducido por una prematura declinación en el potencial de reclinación. Se altera, por tanto, la expresión genética y la morfología. Y esto, hay proteínas que son inductoras de esto, como son las proteínas supresoras de los tumores, como la PR3 y la PR5, que mutando, digamos, al retinoblastoma. La injuria oxidativa está descrito como el principal causal que eleva la apoptosis y, por lo tanto, lo que se llama el suicidio celular. El organismo se defiende de estos embates del daño genómico, lo que los gringos llaman el OLAFT, y el organismo transa sobre sus células muertas, previniendo que no se repliquen a células mutantes, por lo tanto, como las del cáncer. Es lo que llaman en biología la ley del samurái: mejor una célula muerta que una célula que esté equivocada. Por lo tanto, continúan con la injuria, que es el estrés oxidativo, que estimula la activación del gen P53, que es el guardián de los genomas y previsor del cáncer. Al activarse esto, promueve el envejecimiento celular y, por lo tanto, aumenta la carcinogénesis. El gen PRB, como describía él, son las proteínas que van a derivar en el retinoblastoma, que afectan los ADN tanto nuclear como el mitocondrial, por lo que disminuye las energías de estas células por acúmulo de las lipofusinas en el epitelio pigmentado, que está relacionado con la atrofia geográfica. Se explican también la demarcación marcada de la atrofia de la retina y de la coriocapilares, dando una especie de emparedado del sector por ausencia de las células buenas del epitelio pigmentado. La autofluorescencia de las células adyacentes del área atrófica van a aumentar la carga de lipofusina y, por lo tanto, de la atrofia. En conclusión, hay muchas teorías que explican esto, ninguna por sí misma, en el desarrollo de la degeneración macular en relación a la edad. Consideran otros factores como el daño oxidativo por la ausencia de oxígeno, el daño nutricional y un acúmulo de estímulos, de efectos genéticos que aumentan, es decir, por la vida misma, como explican los filósofos y los biólogos por muchos años, y lo fortuito de tener esta o no tener esta condición. Esa es lo que puedo describir de la atrofia geográfica en su patrón fisiológico. Ahora va a hablar la doctora Rodríguez con respecto al uso de algunos medicamentos vía oral. Doctora. Muchas gracias, doctor.
Buenos días a todos, yo soy la doctora María Victoria Rodríguez, residente de oftalmología, y el día de hoy vamos a hablar de 3 actualizaciones respecto a la degeneración macular relacionada a la edad no exudativa de la Academia del año 2024. En primer lugar, vamos a hablar de la suplementación de AREDS en la atrofia geográfica. En segundo lugar, la selección del paciente a tratar en estos casos. Y por último, las limitaciones en el tratamiento de atrofia geográfica. La siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, tenemos la presentación del Dr. Keenan sobre la importancia de la suplementación AREDS en la progresión de las lesiones de atrofia geográfica. Siguiente. Entonces, como contexto, tenemos que los estudios AREDS son ensayos clínicos randomizados, el primero de ellos publicado el año 1999 y el segundo de ellos el año 2012, donde se estudió la incidencia de degeneración macular relacionada a la edad y la progresión de estas a sus distintas etapas en pacientes con distintos suplementos orales. La fórmula original incluyó vitamina C, vitamina E, betacaroteno, cobre y zinc, mientras que la fórmula 2 incluyó la vitamina C, la vitamina E, pero quitó el betacaroteno y agregó luteína y zeaxantina. La siguiente. Entonces, el estudio original lo que propone es que el rol de estos suplementos son principalmente en la progresión entre la etapa intermedia y la etapa neovascular de la enfermedad. Sin embargo, no estaba esclarecido en ese momento si es que existía algún rol dentro de pacientes con atrofia geográfica y el rol de estos suplementos en la progresión de esta patología. La siguiente. Entonces, los resultados muestran que el estudio AREDS-2 en pacientes con atrofia geográfica no central demostraron una tasa más lenta de progresión hacia la fobia en comparación a los pacientes sin los suplementos orales, sin los antioxidantes orales, perdón. Esto, sin embargo, sin cambiar el área total de progresión de la atrofia geográfica, es decir, ambos grupos progresaron en más o menos la misma cantidad de área, pero la diferencia fue que este grupo con los antioxidantes orales progresó menos hacia el centro de la mácula. La siguiente. Por otra parte, el AREDS-2 mostró resultados similares, área similar de progresión, sin embargo, un 35% menos de progresión hacia el centro de la mácula en comparación al grupo sin luteína y zeaxantina, esto ya sobre el efecto que habían demostrado los antioxidantes, ya que este grupo con luteína y zeaxantina de todas formas también estaba consumiendo antioxidantes orales. La siguiente. Entonces, el estudio concluye que para atrofia geográfica no central, los antioxidantes del AREDS-2 llevan a una tasa de progresión más lenta hacia la mácula central en un 35%, así como también en el AREDS-2 el suplemento con luteína zeaxantina, incluso ya en pacientes que tomaban antioxidantes, tenía un efecto adicional de un 35%. Y finalmente el efecto combinado se demostró que era de aproximadamente un 55% de reducción de la velocidad de expansión hacia la mácula central. También esto se buscó correlacionar en la parte clínica con el decaimiento de la agudeza visual, donde se demostró que en aquellos pacientes que tomaban luteína y zeaxantina existió una tasa de progresión un tercio más lenta para el decaimiento de la agudeza visual en comparación al grupo control. Y por ende es muy importante hacer la distinción entre el área de expansión versus la progresión hacia el centro de la mácula, que fue lo que se demostró principalmente con su efecto de estos suplementos. La siguiente. Así como también se vio que los individuos con degeneración macular relacionada a la edad se beneficiarían con los suplementos AREDS-2, incluso luego de haber ya progresado a atrofia geográfica, que era lo que no se sabía antes con certeza. Este tratamiento tiene distintas ventajas, una efectividad demostrada, una efectividad sobre todo hacia la expansión al centro de la mácula, un bajo costo, una administración bastante sencilla, ya que es una administración oral, y también un perfil de seguridad establecido, ya que se trata de suplementos orales. Esto también incluso es consistente con los datos que muestran que una dieta más saludable, es decir, con distintos antioxidantes, sí disminuiría la expansión de esta enfermedad y llevaría a una expansión más lenta de la atrofia geográfica. Por ende, es muy importante fijarse también en la patogenia de la atrofia geográfica y de su progresión, llevando a una preservación foveal, lo que propone el autor que se debe a que en la fobia exactamente hay una alta concentración de luteína y zeaxantina que no existe en el resto de la mácula. La siguiente, por favor.
Entonces, para volver a este recuadro inicial, podemos ver que los suplementos sí tienen un rol dentro de los pacientes con atrofia geográfica para disminuir o enlentecer la progresión de esta hacia el centro de la mácula. La siguiente. Entonces, como mensaje final, es muy importante recordar que en atrofia geográfica no central, los suplementos orales del AREDS 1 y 2 disminuyen la tasa de progresión de la atrofia geográfica hacia el centro de la mácula en un 55% de manera combinada, utilizando vitamina C, vitamina E, luteína y zeaxantina. Y esto es debido a que probablemente aumenta el fenómeno natural de la preservación foveal, como comentaba, debido a la concentración alta de luteína y zeaxantina en la fovea. La siguiente, por favor. Ahora el doctor va a continuar con la selección del paciente a tratar. Muchas gracias. Gracias, doctora Rodríguez. El siguiente presentación corresponde a lo que nos refiere el doctor Holz de la Augen Clinic de Bonn con respecto al impacto de los biomarcadores en la selección de los pacientes con atrofia geográfica para su terapia. En la atrofia geográfica, la pregunta es ¿cuál es el mejor paciente a tratar? Para ello, existe una serie de biomarcadores que vamos a ir analizando, como vemos aquí abajo, en la selección de ellos. Los principales problemas pasan por la heterogeneidad, lo heterogéneo de este cuadro, tanto dentro de los individuos y su variación entre los diferentes pacientes y por la asimetría o las asimetrías de las lesiones que podemos ver acá. La atrofia geográfica entonces tiene rangos de progresión muy variables y para identificar los pacientes de alto riesgo va a influir la velocidad de progresión de esta, con la pérdida de la visión y la preservación de la visión central. En este cuadro se analiza la progresión a un año en milímetros cuadrados y su seguimiento a 2 años. De 2 milímetros cuadrados también su seguimiento, ve cómo estas lesiones van modificándose y con respecto a la planimetría de los milímetros cuadrados en superficie a comprometerse. Un poco lento. Los biomarcadores, como dice la llave de los biomarcadores para determinar la progresión de la atrofia geográfica, el doctor Holz define todos estos puntos que son el historial previo y por lo tanto el crecimiento lineal que pueden tener las lesiones, la línea de base de la atrofia geográfica en su tamaño, la focalidad, que pueden ser unifocales o multifocales, la localización para definir el mejor paciente a tratar, puede ser foveal o extrafoveal, la presencia de material drucenoide subretinal y la presencia de erusas, las lesiones, el patrón de las lesiones por autofluorescencia, perilesionales, el grosor coroideo, la degeneración de los fotorreceptores, la evaluación del ojo contralateral y la vía de evolución de la atrofia geográfica. En los patrones de rápida progresión existen usados en los ensayos clínicos del estudio de las poblaciones, pueden ser de diferentes formas, como vemos acá, una forma central, una forma focal, el típico patrón reticular en banda, el tipo granular, el tipo en banda, el tipo en goteo, el patrón en parche y este GPS que no pude definir a qué se refería en realidad. El diagnóstico del ojo contralateral, que puede ser una lesión intermedia de degeneración macular o sencillamente estar debutando con una neovascularización coroidea y llegar a la atrofia geográfica. La degeneración de los fotorreceptores se ve comprometida en la pérdida de la zona elipsoide, como podemos ver como patrón para poder definir cuánto de lesión degenerativa de los fotorreceptores y su futuro en la progresión de la atrofia geográfica.
Y los factores genéticos también están definidos 52 variantes genéticas, pero solamente dos de ellas se toman la atención, como es el cromosoma 1 y el cromosoma 10, que pueden tener un rol importante en el desarrollo de la degeneración macular, pero esto es de una información controversial y no está claro si impacta o no la progresión de la atrofia. No hay evidencia en nuestra asociación de los genotipos y la respuesta al tratamiento. Hay una teoría que la coexistencia con un tipo 1 de neovascularización coroidea reduciría la progresión de la atrofia, pero eso no está muy claramente definido. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor paciente a tratar? Y después me voy a referir a otros tipos de tratamientos que se pueden estar usando. Es el potencial de una expansión rápida de la atrofia geográfica, la mala conservación de la visión de la agudeza visual central, que va empeorando, la localización extrafoveal, la disponibilidad de imágenes previas para poder tener claro los índices de una rápida progresión. Como decíamos, la condición del ojo contralateral, en la pérdida de la visión debido a la atrofia. Y obviamente, como vamos a ver, el eventual riesgo de una inflamación por vasculitis u otras complicaciones. Por lo tanto, es necesario evaluar la presencia de antecedentes de uveitis o alteraciones que desregulen el sistema inmune en el paciente que se pueda ir a tratar. La doctora Bressler se refiere a los tratamientos actuales en la atrofia geográfica y sus limitantes. Existen dos drogas hoy en día aprobadas, que es el pegcetacoplan y el Avancin Captet Pegol, que son las drogas intravítreas que se están usando, aprobadas por la FDA. En este esquema se ve la acción, se ve el ciclo de daño en la cual se activan el sistema complemento, el C3 y el C5, y van a producir acá las células que dañan la membrana celular por acúmulo del complemento 3 y el complemento 5 en estas tres vías en las cuales se va degenerando el sistema y se activa el complemento, que puede dar inflamaciones crónicas o inflamaciones directamente en la mácula. La acción del pegcetacoplan se supone que va a bloquear el paso del complemento 3 al complemento 3B o 3A, que son culpables del daño celular, de la inflamación crónica de la mácula. Es la teoría de la acción de estos elementos del pegcetacoplan, que es una droga que, como todas las que se están usando en retina, parte en su uso en la hemoglobinuria paroxística nocturna, y se ha logrado algunos resultados en su uso intravítreo. Tiene un costo altísimo, sí, los tratamientos anuales de la hemoglobinuria paroxística nocturna como patología tiene un costo anual de $37.000 aproximadamente. En este ensayo clínico en fase 3 y la relación entre el uso del pegcetacoplan y en el tratamiento de la atrofia geográfica, hay dos protocolos, el OX y el DERBY, en 12 centros randomizados, ciegos y con control con sham. La evolución de la línea base en 12 y 24 meses, tanto en el protocolo OX y en el protocolo DERMI, con respecto a las diferencias que existen en su progresión. En el febrero del 2023, el pegcetacoplan, con diferentes nombres, fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la atrofia geográfica con diferentes nombres comerciales.
En agosto del 2023 se aceptó el avance sin captar PEGOL, también de estas compañías, aprobadas por la FDA. Sin embargo, la Agencia Europea de la Medicina recomendó su rechazo al pegcetacoplan en el tratamiento de la atrofia geográfica, y el 2025, en enero del 2025 volvió a rechazarlo. Y esto concluyeron en Europa, donde no está autorizado su uso, es porque el crecimiento mostró un crecimiento lento de las lesiones tratadas, sin un beneficio significativo en el funcionamiento diario de estos pacientes, y además del riesgo de efectos adversos, de inflamación, vasculitis obstructiva, uveitis, etc. La doctora Bressler describe 5 limitantes para el uso de estos tratamientos. Uno de ellos es la pérdida del follow-up, la pérdida del seguimiento importantísimo. A 2 años, solamente 1/3 logró participar de los estudios, el resto de los pacientes no fueron encontrados. Acá vemos en el protocolo OX, con uso diario, mensual o con otros ritmos de tratamiento, la pérdida era importante. También en el protocolo DERBY, la pérdida de pacientes en el seguimiento del 30% y en el uso del pegcetacoplan del 23% prácticamente, con otros ritmos de inyecciones. En la limitante 2, la doctora Bressler se refiere a que no necesariamente, no se puede culpar a la pérdida randomizada en la culpabilidad de la pérdida de los pacientes, porque aún completando el rango a través de 2 años, con el uso mensual correspondía a un 70% de seguimiento, y en el pegcetacoplan con otros ritmos casi 80%. La tercera limitante es cuál es la diferencia mínima en el crecimiento de la lesión a 1 año y a 2 años. El promedio del protocolo OX, medido por autofluorescencia, corresponde entre un 18 y un 22%, en relación al DERBY, también tener cifras similares, tanto con inyecciones mensuales, bimensuales u otras. Existe una controversia absoluta en la diferencia en crecimiento entre ambas ramas del tratamiento. El protocolo OX determina que el pegcetacoplan mensual versus el placebo a 12 meses, hay un decrecimiento relativo de un 21%, con una diferencia en las áreas comprometidas de 0,41 milímetros cuadrados, y un 95% decrecerían prácticamente no significativamente. En tanto que el pegcetacoplan mensual, el decrecimiento es relativo a un 16%, y con áreas bastante pequeñas. La diferencia a los 2 años es de 0,63 a 0,9 milímetros del área, dependiendo también del tipo de esquema usado. La limitante número 4 que la doctora describe es la eficacia en el tratamiento de la anatomía. No está apoyada entonces por una evaluación de beneficio funcional. Esto vale decir, tanto el protocolo OX como el protocolo DERMI no tienen diferencias funcionales y se refiere a las agudezas visuales mensualmente medidas hasta los 24 meses, en la cual no existen diferencias funcionales con respecto a la agudeza visual mejor corregida. Ellos también miden la velocidad de lectura, la dependencia o no para la lectura en sus índices, y la sensibilidad media de la mácula. La quinta limitación que la doctora establece es la seguridad. La seguridad es importante sobre los rangos de exudación
en un estudio de 2 años. Más importante si es el 11% pudieron tener respuesta de pasar a procesos exudativos, el uso mensual y otros ritmos de tratamiento, y el protocolo DERBI en cifras similares. La seguridad se refiere a una aparición de vasculitis retinal oclusiva, y por lo tanto su uso comercial está limitado por esta razón, por los compromisos que pueda producir. La seguridad con el uso del Paxetacoplan en su uso comercial, como acá se describe, 14 de 13 ojos tratados de 13 pacientes confirmaron la presencia de una vasculitis retinal, como se puede ver en este estudio publicitado acá. Por lo tanto, existe el temor de su uso, obviamente. En resumen, las buenas noticias que la doctora Bresler refiere sobre el uso en la salud pública es que finalmente existen 2 drogas, 2 fármacos aprobados por la FDA en los Estados Unidos, con resultados al año que demuestran una disminución en el crecimiento y con buenas perspectivas para la salud pública. Y las noticias no tan buenas son con respecto a la anatomía, como se ha descrito en la charla anterior, que hay una mínima reducción en los patrones de las lesiones y el problema del seguimiento, con una pérdida importante a los 24 meses de los pacientes tratados, y esto en esquemas no aleatorios que no permiten un resultado, una evolución anatómica fidedigna. Las variaciones anatómicas no están asociadas a la clínica, como son las agudezas visuales, la adaptación a la luminosidad, la velocidad de lectura, y los resultados visuales deberían primar sobre los anatómicos. Por lo tanto, persiste la preocupación por la seguridad, por el riesgo de la aparición de complicaciones intraoculares, como son las vasculitis retinales oclusivas, que son en el 80% son venosas con respecto a las arteriales, y la eventual pérdida de la visión central. Eso. Perfecto. Bueno, en realidad quisiera agradecer al doctor Mayores y a la doctora Rodríguez por esta excelente revisión, la verdad que muy completa. Nos demuestra la complejidad de la enfermedad que estamos enfrentando, sus implicancias genéticas y todas las fisiopatologías que hay detrás de ella. Bueno, yo creo que queda claro que todavía no existe, y posteriormente quisiera preguntarle al doctor Lavey su opinión sobre la fotoinducción, pero no existe en este minuto un tratamiento realmente que ayude en la progresión de esta enfermedad. Vemos que los estudios DERBI y OAKS que fueron aprobados por la FDA, y que uno, por supuesto, con esa aprobación tiende a pensar de que el medicamento debiera usarse, vemos que tiene una serie de limitaciones, tanto estadísticas como de seguridad. La revisión estadística de 2 años demuestra que la verdad que los resultados son bastante discutibles, y yo creo que eso mismo hace que la Unión Europea no lo haya aprobado hasta el momento actual, cuando tienen una tasa similar de pacientes con atrofia geográfica de generación C. Por lo tanto, si bien es cierto, existen medicamentos, como decía la doctora Bresler, estos medicamentos no sé hasta dónde están siendo una ayuda para tratar a estos pacientes. Por lo tanto, debemos esperar una mayor progresión en la investigación
que nos permita tratamiento realmente efectivo. Y en ese aspecto quisiera preguntarle al doctor Lavé, que nos habló hace unas par de reuniones sobre la fotoinducción, ¿qué experiencia mayor ha tenido en estas pocas semanas en que a lo mejor ha tenido la oportunidad de tratar algún número mayor de pacientes? No sé, Eduardo, si nos pudieras comentar algo al respecto. Hola, doctor. El procedimiento está recién iniciado, se han tratado 4 pacientes recién. Entonces, son pacientes con degeneración no exudativa, ¿no es cierto?, con drusas confluentes blandas, pero no, obviamente no tenemos resultados porque los resultados se ven a meses plazo. Pero ya se empezaron a incluir pacientes, así que probablemente tengamos resultados, no sé, de aquí a 6 meses, una cosa así, para poder ver alguna diferencia. Ahora, la gracia es que, como les comenté la otra vez, ese tratamiento mostró mejoría de letras. Entonces, como el 25% de los pacientes subían 10 letras o más al año, y por lo tanto era como diferente que las inyecciones, porque las inyecciones, como decía el doctor Mayora, si bien retrasan el crecimiento del área ¿cómo se llama?, de atrofia, no recuperan o no ayuda mucho en la visión. Así que, en ese sentido, un poquito más esperanzador. Perfecto. Oye, y dime una cosa al respecto, para la fotoinducción, ¿ustedes exigen algunos biomarcadores, como decía el doctor Mayora, que era bastante, habían varios biomarcadores? No sé si la fotoinducción requiere de una autofluorescencia con ciertas características o bien otro tipo de biomarcadores. Lo que nosotros definimos como criterios de inclusión fueron los que se usaron en el estudio Lightside, que son que el paciente sea mayor de 50 años, que tenga una agudeza visual que sea mejor a 20/100, en el fondo, para poder ver al menos algún efecto, y que solamente que tenga una degeneración no exudativa con drusas que sean intermedias o grandes y con atrofia o con atrofia geográfica no foveal. Esos son los que se beneficiarían en el fondo. Ya. No sé si ofrece la palabra. Para el paciente, el tratamiento. ¿Mm? Doctor Lavé, ¿cuánto es el costo para el paciente para hacer el tratamiento? Ay, no sé esa parte. Voy a tener que averiguarla ahí para contárselo. Perfecto, sería bien interesante. Como para ofrecer, Claro. si hay algún candidato. Darío, Y enviarse. adelante. Gracias, buen día. Quiero felicitar al doctor Mayora y a la doctora por esta excelente revisión muy completa. Hablaron desde la fisiopatología, ¿cierto?, la hipótesis, hasta las fórmulas nutricionales que conocemos de hace tiempo y los nuevos tratamientos. Así que muy, muy completa. He escuchado algunas presentaciones de algunos colegas, digamos, en Estados Unidos que usan en forma rutinaria el Avastin Captapegol o el Pegtacoplan. Y la verdad es que esto lo hemos conversado antes, ¿no?, en estas reuniones, que la verdad es que a nosotros, por lo menos en nuestra realidad en Chile, se hace muy difícil poder incorporar esos medicamentos porque el régimen de uso, ¿cierto?, y por el costo y por los pobres resultados clínicos, ¿ya? Ahora, en estas conversaciones hay algo bien interesante que una vez dijo un doctor Brown de Texas, que dijo que en realidad estos pacientes que tienen degeneración macular atrófica ven de una forma diferente. No tienen la misma visión que tenemos, no sé, los que tenemos mácula sana. Ellos van armando un poco la figura con cada zona de retina sana que tienen y van, como él les decía, como armando la figura con diferentes píxeles, ¿ya? Llevándolo a la analogía como de los computadores. Entonces, por cada píxel que no pierden, para ellos es una ventaja. Y si pensamos que estamos hablando de una enfermedad donde ya hay fotorreceptores y epitelio pigmentario, ¿cierto?, que están muertos, es difícil pensar que podemos recuperar agudeza visual. Lo que demostró Aretz, por lo menos, era una disminución de la progresión, y lo que demuestran estas drogas inhibidoras del complemento es lo mismo, una disminución de la progresión.
pero recuperar mácula que ya está muerta, yo creo que es verdaderamente imposible. En la biofotoestimulación, ¿cierto? Que están haciendo acá el doctor Lavie en la alemana, lo que están haciendo es tratar degeneraciones que tienen drusas, pero sobre la drusa hay un fotorreceptor que está vital o más o menos funcionando, y bajo la drusa todavía hay epitelio pigmentario que tiene irrigación y que funciona. Entonces es diferente tratar esos pacientes, ¿cierto?, a tratar pacientes que ya tienen una atrofia geográfica, donde sabemos que hay una plena cicatriz. Entonces yo creo que tratar de mejorar la huesa visual en el paciente con atrofia geográfica es una tarea prácticamente imposible. Ahora, lo ideal sería que este tratamiento tuviera la tasa de progresión en algo más allá que un escuálido 20%, que es lo que se mostró en Oaks y Derby. Así que yo creo que el valor de todo esto es que primero se hace una prueba de concepto, es decir, es por primera vez que tenemos un medicamento que funciona, si bien su efecto farmacológico, digamos, terapéutico es bajo, es mínimo, pero funciona, está demostrado. Tiene un perfil de seguridad que también es cuestionable, pero probablemente esto sirva como de plataforma para el desarrollo de nuevas drogas. Y si se acuerdan lo que vimos hace 2 semanas atrás, cuando les presentamos, ¿cierto?, con la doctora Natia, los resultados de los nuevos estudios, habían por lo menos 3 estudios que analizaban nuevas formas de tratar esta enfermedad, ¿cierto?, con estimulación de los macrófagos y con otras cosas. Así que bueno, yo creo que todo esto es un mundo que se está comenzando a desarrollar. Nosotros somos testigos de este avance tecnológico. No creo que lo podamos aplicar en Chile. La verdad, yo creo que probablemente una segunda, tercera generación de drogas tal vez podamos usarla. Em, y, em, y yo creo que no hay que dejar de indicar a los pacientes los suplementos alimenticios que sí están demostrados que funcionan, que tienen zeosantina y luteína. Eso, muchas gracias. Interesante. Sí, Raúl, adelante. Hola, buenos días. Bueno, Muchas gracias por la revisión, súper importante el tema. Estoy súper de acuerdo con Darío en lo que dijo, que lo de la fotobiomodulación, claro, si bien trata sobre la drusa, pero el resultado a largo plazo, a pesar de los resultados de los Lightside 1 y 2, a largo plazo no está bien definido, porque en fondo estamos como vendiendo, entre comillas, una promesa de que esto no progresa a largo plazo. Entonces, no está muy definido el resultado final. De hecho, conversaba la semana pasada con un colega argentino que ellos tiene del Instituto Charles, ellos tiene la fotobiomodulación hace 3 años. Ellos, de hecho, presentaron, eran participantes de los resultados del estudio de Lightside 2, y ellos dicen que a largo plazo el resultado no es muy prometedor. De hecho, va a lanzar un editorial sobre este tema. Y lo de los inhibidores de complemento, yo creo que si bien el resultado clínico es pobre, pero es lo único que tenemos. O sea, el único limitante que tenemos en este momento es el costo de la droga, pero si en el día de futuro hay alguno biosimilar que baja muchísimo el costo, yo a alguno de mis pacientes que uno, claro, lo observa, lo sigue con autofluorescencia, con retinografía, con perimetría, uno observa que hay una progresión, y especialmente hacia la zona central, la zona macular, yo sí le aplicaría esa droga, si es que, digamos, es accesible. Si el gran limitante en este momento es el costo. Y claro, y se necesita cada 2 meses y indefinido en el tiempo. Sí, ese es el tema. Eso. Perfecto. Jorge, adelante. Sí, hola a todos. Bueno, yo quería felicitar también al doctor Mayora y a la Victoria porque hicieron una presentación muy, muy buena e interesante. Es realmente una de las mejores que he visto en los últimos tiempos, así que gracias por eso. Y en cuanto a los comentarios de los tratamientos, yo creo que en este momento ninguno de los 2 tratamientos mencionados acá, tal vez lo único que sirve son las vitaminas y el resto, todas las drogas inyectables y los tratamientos para las drusas con este nuevo sistema, yo creo que no tienen una prueba suficientemente validada como para hacerlo.
yo creo que ni siquiera es un tema de costo, como decía el doctor Echeverría, sino que fuera una droga más barata. Yo creo que tampoco la utilizaría en mis pacientes si es que no tiene un real beneficio en la vida diaria y en la percepción de ellos. Eso quería comentar, gracias. Oye, yo quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarle, y aquí se ha visto que hay bastante interrogantes en términos de la calidad de la agudeza visual, que existe alrededor de la zona de atrofia, porque estoy de acuerdo con el doctor Vázquez en que, claro, en las zonas obviamente tales donde hay una atrofia, ahí hay células muertas. Sin embargo, tenemos que considerar que alrededor de eso, esas zonas están muy enfermas. Se demuestra muchas veces con aumento de la hiperfluorescencia, de zona hiperfluorescente a la autofluorescencia, y tal vez sea ahí la clave, digamos, para explicar algún beneficio en la agudeza visual de estos pacientes. Y en ese sentido quería preguntarle, ¿le ven algún valor a la microperimetría como un estudio, como un examen que pudiéramos tener accesible para los pacientes o no? No sé qué opinan al respecto. Yo no sé, doctor, si se hizo microperimetría en estos trabajos con las drogas inyectables o no. A lo mejor Jaime lo vio ahí. Pero no está descrito en estos protocolos la perimetría o la planimetría, como le llaman ellos, con respecto a las áreas comprometidas. Al parecer sí, porque en uno de los protocolos ellos hablan del crecimiento en superficies comprometidas, por lo tanto, estas evaluaciones. No está descrito en la presentación cuál fue la técnica para evaluar las superficies en milímetros cuadrados con respecto a la progresión. Yo me imagino que estas planigrafías o perimetrías sí las usaron, más no la describen completamente, porque ahí viene la comparación con otros trabajos con respecto a las áreas comprometidas. La verdad que no está claro tampoco. Sí, ellos veían más que nada los cambios anatómicos, ¿no es cierto? Y por la imagen de autofluorescencia y también la capacidad de lectura y eso. Ahora, Sí. claro, nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, si una microperimetría te muestra que hay áreas más funcionales que otras y todo eso, pues, si tú logras conservar más áreas funcionales, digamos, y la microperimetría te sale mejor, a lo mejor mucho algún beneficio, pero nuevamente volvemos a lo mismo. A estos pacientes se les evalúa la capacidad funcional, por ejemplo, de lectura. Y por lo visto no hubo ningún cambio en la lectura. No se da a la mano los cambios anatómicos con respecto a los cambios funcionales. Ese es Exactamente. Entonces, conservar retina dentro de esta misma enfermedad más viable sería lindo y a todos nos hace lógica, pero si es que no se traduce en algo funcional que el paciente perciba, ya sea en la lectura o en otra forma o en otra instancia de la vida de su día a día, tampoco tiene sentido conservar eso, no sé. Adelante, Darío. Sí, bueno, yo creo que la microperimetría es un estudio, por lo menos lo que yo no tengo experiencia usándola, pero lo que he visto en los estudios y en presentaciones, es una técnica, un instrumento que nos permite medir la sensibilidad macular a una pequeña escala, ¿cierto? Lo que estamos hablando es la sensibilidad de la fovea y las células que están alrededor. Yo creo que en esta enfermedad tenemos, por lo menos en la atrofia geográfica, tenemos una zona de células realmente muertas que no podemos hacer nada ahí. Y alrededor, como usted decía, Doc, tenemos una zona de umbral, ¿cierto? De células que están a punto de morir o que están bajo un estrés que las tiene, digamos, sufriendo. Y luego tenemos las células que están sanas. Entonces, para poder evaluar la funcionalidad de esas pequeñas células, y estamos hablando de dimensiones pequeñas, realmente zonas muy pequeñas en la mácula, la técnica validada y que funciona y que nos permite obtener resultados y saber si el paciente está mejor o peor es la microperimetría. Y también pasa, por ejemplo, en los estudios que analizan los resultados de la cirugía en agujeros maculares gigantes o recurrentes, ¿cierto? Donde se hacen estas técnicas de injerto, de membrana amniótica, de injerto de retina periférica,
Entonces, los pacientes finalmente no mejoran su acuosidad visual, pero sí se ven mejoría en la microperimetría, lo que demuestra que hay cierta vitalidad del tejido. O sea, en el fondo, es una técnica que tiene utilidad para analizar la mácula, de todas formas, sí la tiene. Y yo creo que sería para nosotros como grupo de retina valioso tener ese instrumento y comenzar a utilizarlo y pedir el examen para familiarizarnos y extraer información valiosa de ahí. Ahora, también creo que hay dudas razonables respecto a lo que dice Jorge sobre si la microperimetría realmente se traduce en una función para la vida real. Eso yo la verdad no lo podría responder porque no tenemos el examen y no podría decirlo. Tal vez sí, tal vez no. Pero si un paciente, esto siempre hay que analizarlo un poco caso a caso, si un paciente ya tiene un ojo perdido, con visión, percepción luz o cuentadedos, como quedan habitualmente con una atrofia geográfica, en un ojo tiene cuentadedos, y en el otro ojo tiene una atrofia geográfica que va avanzando, chuta, ese paciente requiere todo el cuidado que podamos darle, todo el apoyo, desde las técnicas de diagnóstico hasta técnicas de tratamiento, todo lo que tengamos a nuestra mano para evitar que quede ciego del otro ojo. Entonces yo creo que, claro, si tenemos las máculas sanas y tenemos atrofia en uno, podemos un poco decir, obviar el asunto, pero yo creo que dado que ahora tenemos nuevos medicamentos y que hay un foco, recuerden lo que dijo la última diapositiva del doctor Mayora, ahora con esta aprobación de esta droga hay un nuevo foco en esta enfermedad, que antes uno la diagnosticaba y le decía, señor, bueno, que le vaya bien, ¿ya? Deje de fumar, pero hoy en día no, hoy en día estos pacientes pueden tratarse y cada vez vamos a tener más drogas, nuevos tratamientos, y yo creo que en ese sentido es importante tener disponible la microperimetría, eso es mi opinión. Muchas gracias. Hola. Sí, Raúl, adelante. Sí, perdona. Justamente a eso me refería. Yo sé que todos ustedes tienen algún paciente que no tanto, o sea, no está en cuenta dedo, movimiento mano, ya, que está en visión de 0,2, 0,3, y uno ve que ese paciente está progresando. Uno ve, o sea, año tras año uno ve que el área va aumentando y va progresando. Entonces yo creo que a lo mejor no son estas drogas, no es Avancita, Pegor, no es Pegcetacoplan, quizás, pero el foco va ahí, o sea, prevenir que siga progresando, porque esa 0,2, 0,3 le sirve a ese paciente. Eso me refería, o sea, yo por eso daría estos medicamentos a los pacientes, si es que lo tuviéramos, pero bueno. Sí, en cuanto a la microperimetría, yo creo que es un examen que es útil para estudios clínicos, para estudiar tratamiento, estudiar cosas. Ahora, yo no sé si será tan significativo ese examen, si ayuda tanto a ver la función de la visión en los pacientes. Yo creo que los estudios funcionales ahí tienen más valor que eso. La microperimetría yo creo que es más un estudio. La microperimetría es una especie de campo visual enfocado en la mácula, en un sector pequeño donde analiza cada punto. Inclusive hay algunos microperímetros que vienen asociados a OCT, por ahí en alguna época lo vendían, entonces veían la alteración anatómica en ese punto de la mácula y lo correlacionaban con la visión que había en ese punto de la mácula y así se hacían un mapa de múltiples puntos. Yo creo interesante el punto de vista de científico, investigación. Ahora, en la vida práctica de los pacientes, no sé si será tan útil así. Un último punto a considerar es que los pacientes hoy en día manejan información y en un paciente con la visión comprometida bilateral y que va a estar exigiendo en alguna forma mejorar su condición, y ahí entra la parte bioética, en la cual sí se le puede ofrecer un medicamento que no tiene resultado o no ofrecérselo. Queda planteado esta disyuntiva sobre si en algún momento, sabiendo que no le va a ayudar, el paciente exige, y entonces como los pacientes hoy día exigen, porque se consideran con derechos, y etcétera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los médicos ahí? ¿Lo inyectamos? ¿No lo inyectamos? ¿Lo decimos que esperemos? Las típicas frases de buena crianza. Dejo esa inquietud. Sí, ¿tú querías comentar algo? Oh, perdón, doctor, es que no, es que Se levantó sola la... Perdón. Ya, ok. Bueno, ha sido bien interesante esta discusión de esta enfermedad. Generalmente
casi todos los trabajos, o sea, perdón, casi todas las enfermedades en que hay mucha controversia es porque no tienen un tratamiento claramente definido. Esto lo hemos visto en muchas afecciones. Pasaba lo mismo cuando no teníamos tratamientos adecuados para la membrana ocular. Ahora quedó clarísimo que los antiangiogénicos ayudan, por lo tanto la controversia se acabó. Yo creo que estamos viviendo el mismo proceso evolutivo hacia un tratamiento definitivo que nos ayude en esta compleja patología. Así que por ahora dejar antioxidantes es súper importante. Realmente disminuye la tasa de progresión en forma demostrada hacia el centro de la fobia, que es lo que nos interesa preservar. Así que es tratamiento que a veces se nos puede olvidar. Me toca a mí preguntarle a los pacientes y muchos de ellos dicen, sí, me lo dieron hace tiempo, pero hace muchos años que no lo tomo. Así que eso es algo importante. Se levanta la sesión y muchas gracias, doctor Mayora y doctora Rodríguez. Muy buena presentación. Gracias, doctor. Gracias también. Oye, una parte no se haga